Napoleón Bonaparte, el nombre que ha resonado durante más de 2 siglos como sinónimo de genio estratégico, es una de las figuras más influyentes y fascinantes de la historia militar y política mundial. Su meteórico ascenso, desde sus humildes comienzos hasta el trono imperial de Francia, nos cuenta una historia de ambición, habilidad e innovación. Aunque su legado está marcado tanto por logros como por controversias, la contribución de Napoleón al campo de la estrategia militar sigue siendo estudiada, admirada y aplicada, mucho más allá de los límites de Europa y las fronteras del tiempo. Este video nos llevará a través de los principios clave de su arte de la guerra y mostrará por qué su estilo visionario sigue siendo relevante e inspirador para aquellos que buscan comprender y aplicar estrategias efectivas. Para entender el impacto de Napoleón, es importante visualizar el escenario en el que surgió. A finales del siglo XVIII, Europa vivía una época de grandes transformaciones e inestabilidades políticas, con revoluciones y cambios en las estructuras de poder. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, desmanteló la monarquía absoluta y sacudió profundamente el orden establecido. En medio del caos y la incertidumbre, Napoleón encontró una oportunidad para sobresalir y aprovechar sus habilidades. Sabía que para ganar las complejas disputas territoriales e ideológicas de la época se necesitaba mucho más que la fuerza bruta. Requería una mente aguda, una visión estratégica clara y una capacidad única para adaptarse rápidamente a condiciones adversas. Ya de joven, Napoleón demostraba características que lo diferenciaban de otros líderes militares de su época. Sus habilidades de planificación, su audacia y su capacidad para leer y manipular el campo de batalla lo hicieron destacar rápidamente. Napoleón creía que la guerra no era solo una lucha entre ejércitos, sino un concurso de ingenio e ingenio, donde ganar significaba comprender mejor al enemigo al mismo tiempo que innovaba en tácticas. Veía la batalla como una serie de movimientos entrelazados, casi como una partida de ajedrez en la que cada pieza jugaba un papel crucial y donde la victoria dependía de una coordinación impecable entre todos los componentes. Su filosofía de la guerra se convirtió en un conjunto de principios que revolucionaron el pensamiento militar, y sus métodos se convirtieron en objeto de estudio en las academias militares de todo el mundo. El nombre Napoleón no solo simboliza el poder, sino también la esencia de una nueva era en el arte de la guerra, marcada por la movilidad, la planificación logística y la adaptabilidad. Introdujo un enfoque ágil y sofisticado, abandonando la rigidez de las formaciones militares tradicionales y priorizando la velocidad y la flexibilidad, características que permitieron a sus ejércitos ser formidables tanto en ofensivas como en retiradas estratégicas. En este video se le guiará a través de un análisis detallado de las estrategias de Napoleón, explorando cómo aplicó tácticas específicas para lograr victorias decisivas y duraderas. Con eso, también discutiremos cómo sus técnicas innovadoras han dado forma a los cimientos de la guerra moderna y cómo incluso los líderes y empresarios contemporáneos pueden aprender de su forma de pensar para resolver problemas y tomar decisiones complejas. El principal beneficio que buscamos traer aquí es una comprensión profunda de cómo Napoleón veía el campo de batalla, una visión que trasciende las trincheras y se aplica en diversos contextos, desde desafíos personales hasta estrategias comerciales. Antes de marchar hacia este viaje, suscríbete al canal y deja tu like. Así como Napoleón nunca luchó sin el apoyo de su ejército, contamos contigo para expandir nuestras filas de conocimiento. Cada clic es un refuerzo esencial que nos ayuda a mantener este ejército de conocimiento. A partir de ahora,
Nos adentraremos en el contexto histórico que dio origen a este comandante excepcional, entendiendo cómo la Revolución Francesa y la inestabilidad política de la época dieron paso a la aparición de un líder único. A continuación, veremos los primeros pasos de Napoleón en el ejército francés y los retos a los que se enfrentó hasta que comenzó su trayectoria de glorias y conquistas. Este contexto no solo ayuda a comprender el entorno que dio forma a Napoleón, sino que también nos brinda una visión más rica de cómo desarrolló y refinó sus tácticas que continúan inspirando hasta el día de hoy. La Europa de finales del siglo XVIII era un continente en transformación. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, marcó el comienzo de una era de cambios dramáticos que afectaron no solo a Francia, sino a toda Europa. La revolución sacudió la monarquía francesa, derrocó el antiguo régimen e introdujo ideales como la libertad, la igualdad y la fraternidad que se extendieron rápidamente por todo el continente, amenazando a las monarquías establecidas. Francia experimentó una serie de acontecimientos turbulentos que incluyeron la ejecución de Luis XVI, el colapso de la monarquía y el surgimiento de un gobierno republicano. Sin embargo, esta era de cambio no trajo la paz de inmediato. La inestabilidad política en Francia estuvo acompañada de amenazas externas. Las naciones vecinas temían que los ideales revolucionarios se extendieran, desencadenando revueltas similares en sus propios territorios. Este miedo llevó a una serie de guerras entre la Francia revolucionaria y las principales potencias europeas, como Austria, Prusia y Gran Bretaña, que formaron coaliciones contra el nuevo gobierno francés. Estas guerras, conocidas como las Guerras Revolucionarias Francesas, implicaron conflictos intensos y constantes, creando un ambiente de conflicto y tensión que dominó el continente durante años. Fue en este escenario de crisis y cambio que Napoleón Bonaparte comenzó su carrera. Nacido en la isla de Córcega en 1769, era hijo de una familia de origen noble, pero sin grandes recursos económicos. En busca de oportunidades, Napoleón ingresó en la Academia Militar de Francia, donde rápidamente destacó por su inteligencia, dedicación y capacidad para aprender rápidamente. Ya desde muy joven, demostró un talento natural para la planificación y el liderazgo, características que lo colocarían en puestos destacados en los años siguientes. El primer momento importante de Napoleón se produjo en 1793, durante el asedio de Tolón. La ciudad de Tolón, en el sur de Francia, había sido tomada por las fuerzas realistas y estaba siendo apoyada por la Armada Británica. Napoleón, entonces un joven oficial de artillería, fue asignado a la campaña y desarrolló un plan detallado para retomar la ciudad. Demostrando una impresionante comprensión táctica para su edad, posicionó su artillería estratégicamente, neutralizando a las fuerzas británicas y permitiendo que el ejército francés retomara Tolón. Su victoria no solo aseguró su reputación, sino que también llamó la atención del Comité de Seguridad Pública, el órgano rector de Francia en ese momento. Este triunfo impulsó la carrera de Napoleón, que fue ascendido rápidamente y comenzó a destacar como una de las mentes militares más prometedoras de Francia. A partir de ese momento, su ascenso fue rápido. En 1796 fue nombrado comandante del ejército francés en Italia y fue en esta campaña donde Napoleón cimentó su reputación como genio militar. A lo largo de la campaña de Italia, se enfrentó al ejército austriaco en una serie de intensas batallas, donde demostró su capacidad de adaptación, improvisación y liderazgo en situaciones de alta presión. En Italia, Napoleón aplicó algunas de sus tácticas más innovadoras, muchas de las cuales se convertirían en sellos distintivos de su estrategia militar. En lugar de seguir el enfoque convencional de marchas lentas y asaltos frontales, adoptó una postura agresiva,
dividiendo sus tropas para cubrir más territorio y luego reuniéndolas para ataques concentrados y devastadores. Este uso táctico de la división y la concentración de fuerzas permitió a Napoleón explotar las debilidades del enemigo y asegurar victorias incluso cuando era superado en número. Además, Napoleón comprendió la importancia de ganar el apoyo de la población local. En lugar de actuar como un invasor, se presentó a sí mismo y al ejército francés como libertadores que trajeron los ideales de la Revolución Francesa. Esto ayudó a minimizar la resistencia de los italianos e incluso a ganar aliados en algunas regiones. Napoleón también entendió que la guerra no era solo física, sino psicológica. Mantuvo una comunicación constante con el gobierno francés, enviando informes detallados de sus victorias para reforzar su imagen de héroe nacional. Estas victorias en el campo de batalla y su talento para la propaganda crearon una poderosa imagen pública que lo preparó para desafíos aún mayores. Al final de la campaña de Italia, Napoleón regresó a Francia con un aura de invencibilidad. Había conseguido la anexión de territorios y había traído nuevas esperanzas al pueblo francés, que veía en él a una figura destacada capaz de restaurar la grandeza del país. La trayectoria de Napoleón en Italia representó un punto de inflexión, no solo para él, sino para toda Francia, ya que la gente comenzó a verlo como un salvador, alguien capaz de traer estabilidad y prosperidad. Con esto, Napoleón comenzó a posicionarse como una influyente figura política y militar, ganando el apoyo del ejército y la población. Su ascenso fue rápido y estuvo marcado por un talento incuestionable, y el joven comandante pronto se dio cuenta de que estaba destinado a un papel mucho más importante. A medida que los conflictos continuaban estallando en toda Europa, Napoleón se preparó para nuevos desafíos, desarrollando y refinando sus habilidades de mando. La campaña en Italia fue solo el comienzo de una serie de impresionantes victorias que lo pondrían en el centro del poder. Comprender este contexto es clave para entender cómo Napoleón desarrolló sus habilidades y qué lo hizo tan efectivo en el campo de batalla. En un mundo lleno de cambios y nuevas amenazas, destacó como una mente innovadora, alguien que no solo dominaba las técnicas de guerra, sino que también sabía adaptarlas a cualquier situación. En el próximo capítulo, profundizaremos en el análisis de sus innovaciones estratégicas y comprenderemos cómo sus tácticas cambiaron la forma en que se luchaba la guerra, allanando el camino para una nueva era en la historia militar. Las innovaciones estratégicas de Napoleón fueron fundamentales para convertirlo en uno de los más grandes comandantes de la historia. Vio el campo de batalla de una manera completamente nueva, tratando cada movimiento como parte de un todo estratégico. En una época en la que los ejércitos europeos todavía seguían tradiciones militares rígidas y predecibles, Napoleón se atrevió a innovar. No solo se basaba en la teoría, su genio radicaba en su capacidad para analizar el contexto, identificar oportunidades y actuar con rapidez y precisión. Sus tácticas revolucionaron el concepto de guerra y sentaron las bases que aún se utilizan hoy en día. Exploremos 4 principios que caracterizan su enfoque: división y concentración de fuerzas, movilidad, logística y adaptabilidad. División y concentración de fuerzas. La división y concentración de fuerzas es una de las tácticas más innovadoras y audaces de Napoleón. Mientras que muchos comandantes de su época concentraron sus tropas en grandes formaciones para evitar la dispersión, Napoleón adoptó un enfoque diferente. Dividió sus fuerzas en destacamentos más pequeños y ágiles que podían cubrir un área más grande, confundiendo al enemigo sobre la ubicación y los objetivos del ejército francés. Esto le permitió mantener al adversario en constante duda y al mismo tiempo reunir rápidamente tropas en un punto específico
cuando llegaba el momento decisivo. Este principio de concentración en los puntos críticos fue lo que transformó la aparente dispersión en una ventaja estratégica. La batalla de Ulm en 1805 ejemplifica la eficacia de esta táctica. Napoleón aprovechó la división de sus fuerzas para rodear al ejército austriaco, que se encontró aislado e incapaz de reaccionar. Al concentrar su ejército en el momento adecuado, Napoleón forzó la rendición de unos 30.000 soldados austriacos sin necesidad de una batalla prolongada. Esta victoria rápida y decisiva demostró cómo utilizó la división para cubrir más terreno y la concentración para golpear con una fuerza devastadora en el momento crucial. Esta táctica, aplicada con precisión e inteligencia, es un ejemplo de cómo fue capaz de obtener una ventaja incluso cuando estaba en inferioridad numérica. Movilidad y rapidez de movimiento. Napoleón valoraba la movilidad como arma estratégica. Introdujo marchas forzadas en sus ejércitos, lo que le permitió cubrir grandes distancias en poco tiempo. Esta agilidad en el movimiento no solo le dio a Napoleón la capacidad de atacar con sorpresa, sino que también le permitió maniobrar de una manera que evitaba confrontaciones desfavorables. Sus soldados fueron entrenados para resistir estas largas marchas, lo que les dio una ventaja significativa sobre los ejércitos que necesitaban más tiempo para organizarse y reposicionarse. Durante la campaña de Italia, Napoleón utilizó la movilidad para desorientar y debilitar al ejército austriaco. Condujo a sus tropas a través de rutas inesperadas, aprovechando los pasos difíciles y golpeando al enemigo en momentos de vulnerabilidad. La velocidad con la que se movían sus tropas era un reflejo de su filosofía: ganar por el ritmo y la iniciativa. Creía que la guerra la ganaba quien pudiera imponer su ritmo al enemigo, manteniéndolo en una posición defensiva y obligándolo a reaccionar constantemente. Este énfasis en la movilidad también reflejaba su opinión de que un ejército ágil era un ejército que tenía el control de la situación. La velocidad hizo que las operaciones de Napoleón fueran extremadamente impredecibles y dificultó que los enemigos montaran defensas efectivas. Esta noción de movimiento rápido influyó en el desarrollo de las tácticas de guerra relámpago en el siglo XX, mostrando cómo su enfoque de la movilidad era, de hecho, innovador y visionario. Organización de logística y suministros. La logística era un aspecto que Napoleón entendía en profundidad, algo que lo diferenciaba de otros generales de la época. Sabía que para que un ejército permaneciera operativo en una campaña prolongada, era necesario asegurar un suministro constante de recursos. Mientras que muchos ejércitos dependían de los suministros locales, Napoleón desarrolló sistemas logísticos que permitían a su ejército operar independientemente de las condiciones territoriales. Una de sus innovaciones logísticas fue la introducción de unidades especializadas para el transporte de alimentos desde Jena. Napoleón se enfrentó a un ejército prusiano que estaba bien posicionado y preparado para una batalla prolongada. En lugar de seguir un asalto frontal, analizó rápidamente la formación del enemigo y notó una vulnerabilidad. Con un cambio de estrategia, decidió explotar las debilidades de las defensas prusianas, utilizando maniobras de flanqueo y ataques coordinados para desorganizar las líneas enemigas. Esta rápida y eficaz adaptación fue decisiva para que obtuviera una victoria aplastante sobre los prusianos, demostrando su capacidad para leer la situación y ajustar sus tácticas en tiempo real. Este principio de adaptabilidad también le hizo notable en momentos críticos, como en la campaña rusa de 1812. Al darse cuenta de que las condiciones climáticas severas y la estrategia de tierra quemada de los rusos habían agotado las reservas de su ejército, Napoleón implementó cambios en las rutas de retirada, salvando tantas tropas como fue posible.
Aunque esta campaña fue un desastre en general, la capacidad de Napoleón para ajustar sus decisiones, incluso en escenarios adversos, revela la importancia de la flexibilidad en operaciones complejas. En el contexto actual, el principio de adaptabilidad de Napoleón es fundamental para cualquier líder o profesional que se enfrente a entornos de cambios rápidos e incertidumbre. En situaciones en las que los planes a menudo se ven interrumpidos por factores imprevistos, la capacidad de reevaluar y ajustar las estrategias es un diferenciador crucial. Este rasgo, que Napoleón elevó a un nivel de excelencia, sigue siendo un componente esencial del liderazgo moderno y el pensamiento estratégico. Estas innovaciones estratégicas, división y concentración de fuerzas, movilidad, logística y adaptabilidad, crearon la base para un estilo de guerra ágil y eficiente. El genio de Napoleón no solo consistió en idear estas tácticas, sino en ejecutarlas con una precisión e intensidad que revolucionaron la guerra. Sus principios fueron tan impactantes que muchos todavía los estudian como fundamentos del pensamiento militar y estratégico. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, veremos cómo se aplicaron estas tácticas en batallas específicas, lo que nos permitirá comprender la aplicación práctica de las estrategias de Napoleón y las lecciones que podemos extraer de sus victorias y derrotas. Las innovaciones de Napoleón brillaron en algunas de las batallas más importantes de su carrera, donde aplicó sus estrategias con maestría. En cada una de estas batallas, sus tácticas fueron puestas a prueba, revelando no solo su genio como comandante, sino también la forma en que adaptó sus estrategias a las circunstancias específicas. Exploremos 3 de estas batallas, Austerlitz, Borodino y Waterloo, para comprender cómo aplicó sus principios de división, concentración, movilidad y adaptabilidad en diversos escenarios, y qué podemos aprender de sus éxitos y fracasos. La batalla de Austerlitz, 1805, la obra maestra de Napoleón. La batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805 y es considerada una de las mayores victorias de Napoleón. En este enfrentamiento se enfrentó a una alianza formada por Austria y Rusia, liderada por los emperadores Francisco I y Alejandro I. Aunque era superado en número, Napoleón utilizó su estrategia de división y concentración de fuerzas para darle la vuelta a la tortilla y obtener una victoria decisiva. Antes de la batalla, Napoleón planeó cuidadosamente la forma en que quería que se estableciera el campo de batalla. Eligió una posición estratégica y debilitó calculadamente su propio flanco derecho, creando una falsa impresión de vulnerabilidad. Al darse cuenta de esta debilidad, los aliados movieron sus fuerzas para explorar el flanco, desviando gran parte de sus tropas a esa área. Este movimiento abrió una brecha en el centro de las líneas enemigas, exactamente el punto en el que Napoleón planeaba concentrar sus fuerzas para atacar. A medida que los aliados avanzaban hacia el flanco, Napoleón reunió rápidamente a sus tropas en el centro y lanzó un ataque devastador, rompiendo las líneas enemigas e interrumpiendo por completo la formación de la coalición. La batalla terminó con una victoria aplastante para Napoleón, quien destruyó al ejército aliado y cimentó su reputación como un estratega brillante. Austerlitz es considerada una obra maestra en términos de planificación y ejecución militar, lo que demuestra el poder de una estrategia bien coordinada y la importancia de manipular las expectativas del adversario. La batalla de Borodino, 1812. La prueba de resistencia, en 1812, durante la invasión de Rusia, Napoleón se enfrentó a un desafío completamente diferente en Borodino. A diferencia de Austerlitz, donde la movilidad y la maniobra eran decisivas, Borodino fue una batalla de desgaste, marcada por intensos combates y un gran número de bajas en ambos bandos.
Napoleón sabía que necesitaba obtener una victoria decisiva para avanzar hacia Moscú, pero también se enfrentó a un enemigo decidido a luchar hasta el final. El ejército ruso, bajo el mando del general Mikhail Kutuzov, estaba bien posicionado y preparado para resistir. Napoleón comenzó una serie de ataques concentrados contra las líneas rusas, intentando romper sus defensas. La batalla fue brutal y se prolongó durante varias horas, con los franceses haciendo progresos limitados. Napoleón aplicó su táctica de concentración de fuerzas, pero la naturaleza estática de la batalla y la obstinada resistencia de los rusos dificultaron la consecución de una victoria decisiva. Sin embargo, después de un día de intensos combates, Napoleón logró obligar a los rusos a retirarse, despejando el camino para su marcha a Moscú. A pesar de la victoria, Borodino fue una advertencia a Napoleón sobre los límites de su estrategia. La batalla agotó los recursos y debilitó significativamente a su ejército. La falta de suministros, agravada por la táctica rusa de tierra arrasada, que destruyó todo lo que podía ser utilizado por los invasores, debilitó a las tropas francesas. Borodino es una lección sobre las limitaciones de la estrategia de concentrarse en batallas prolongadas, donde el costo humano y logístico se convierte en una variable crucial. Aunque Napoleón conquistó el campo de batalla, la victoria tuvo un costo muy alto e indicó el comienzo de su declive en la campaña rusa. La batalla de Waterloo, 1815, el fin de una era. Waterloo, librada el 18 de junio de 1815, fue la última batalla de Napoleón y marcó el final de su carrera militar. Después de regresar del exilio en la isla de Elba y reasumir el poder en Francia, se enfrentó a una nueva coalición de fuerzas europeas que se unieron para detenerlo. Decidido a actuar rápidamente, Napoleón intentó dividir y conquistar a las fuerzas aliadas dirigidas por el duque de Wellington, Gran Bretaña, y el mariscal Blücher, Prusia, antes de que pudieran reunirse. Sin embargo, una serie de circunstancias adversas y decisiones equivocadas culminaron en su derrota final. Uno de los principales problemas de Waterloo era el terreno pantanoso, que dificultaba la movilidad de las tropas francesas. Las fuertes lluvias de los días anteriores enlodaron el suelo, dificultando el avance de las tropas de artillería e infantería. Además, Napoleón cometió un error estratégico al subestimar la velocidad con la que los prusianos podían reagruparse y reforzar Wellington. Envió al mariscal Grouchy a interceptar a Blücher, pero la falta de comunicación y el retraso en las maniobras de Grouchy permitieron a las fuerzas prusianas llegar al campo de batalla a tiempo para cambiar el rumbo. Otro error fue la decisión de Napoleón de atacar la posición de Wellington en el centro, donde el ejército británico estaba bien fortificado. Incluso frente a una dura resistencia, persistió en el ataque, agotando sus tropas y dejando vulnerables a sus flanqueadores. Cuando las fuerzas prusianas de Blücher llegaron para apoyar a los británicos, el ejército de Napoleón estaba dividido y debilitado. Waterloo terminó con derrota para Napoleón, quien se vio obligado a abdicar y fue exiliado definitivamente a la isla de Santa Elena, donde pasó los últimos años de su vida. Waterloo no es solo el fin de Napoleón como líder militar, también es una lección sobre las trampas del exceso de confianza y la inflexibilidad estratégica. Fue derrotado por una combinación de circunstancias desfavorables y la incapacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el campo de batalla. La batalla simboliza la importancia de considerar las variables del entorno y mantener una comunicación efectiva, especialmente en situaciones donde los recursos y el tiempo son limitados. Lecciones extraídas de las batallas napoleónicas. Estas tres batallas, Austerlitz, Borodino y Waterloo,
muestran diferentes aspectos del estilo estratégico de Napoleón y ofrecen valiosas lecciones. Austerlitz demuestra el poder de la manipulación y la planificación detallada. Borodino revela las limitaciones de la concentración de fuerzas en un contexto de desgaste. Y Waterloo enseña la importancia de la adaptabilidad y la precaución, especialmente cuando se enfrentan a condiciones adversas y fuerzas unidas. Cada una de estas batallas no solo destaca las fortalezas de Napoleón, sino que también señala las debilidades y riesgos inherentes a su estilo. A medida que avanzamos al siguiente capítulo, exploraremos cómo estas tácticas y batallas han influido en la guerra moderna. El análisis de las victorias y derrotas de Napoleón ofrece una comprensión profunda de cómo dio forma al pensamiento militar contemporáneo y cómo sus innovaciones continúan resonando en el ejército actual. Napoleón Bonaparte no solo conquistó territorios y construyó un imperio, redefinió el concepto de guerra y estableció principios que influyen en la doctrina militar hasta el día de hoy. Sus estrategias fueron tan innovadoras y efectivas que muchos de los fundamentos que introdujo en el campo de batalla continúan dando forma a las operaciones militares contemporáneas. El impacto de sus tácticas, movilidad, logística eficiente, concentración de fuerzas y adaptabilidad, se siente en muchos aspectos de la guerra moderna, y su legado se estudia en academias militares de todo el mundo. Exploraremos cómo estos principios han sido absorbidos y adaptados a lo largo de los siglos, formando la columna vertebral del pensamiento militar contemporáneo. Movilidad y movimiento rápido, el precedente de la Blitzkrieg. Uno de los legados más duraderos de Napoleón fue su enfoque en la movilidad de las tropas. En una época en la que los ejércitos se movían lenta y metódicamente, introdujo la idea de las marchas forzadas, cubriendo grandes distancias en poco tiempo para sorprender al enemigo. Esta movilidad le permitió controlar el ritmo de la guerra y mantener a sus adversarios en constante reacción en lugar de acción. Este concepto de movimiento rápido revolucionó el pensamiento militar y fue la base para el desarrollo de la guerra relámpago en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán aplicó el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago, inspirado en el enfoque de Napoleón. La guerra relámpago enfatizaba la velocidad y la sorpresa, utilizando unidades mecanizadas para atacar profundamente en territorio enemigo antes de que pudiera reaccionar. Esta táctica fue devastadoramente efectiva en los primeros años de la guerra, permitiendo a Alemania conquistar Polonia, Francia y otros países en campañas rápidas y decisivas. La influencia de Napoleón en la estrategia de la guerra relámpago es un claro ejemplo de cómo sus ideas sobre la movilidad han sido adaptadas e incorporadas al pensamiento militar moderno. Logística y organización de suministros. El avance de la logística moderna. Napoleón comprendió que la logística era el apoyo esencial de cualquier ejército. Fue uno de los primeros comandantes en priorizar la organización de los suministros, al darse cuenta de que un ejército que dependía únicamente de los recursos locales era vulnerable y limitado en sus operaciones. Para Napoleón, la logística no era solo un aspecto secundario, era una parte clave de la planificación de cualquier campaña. Este enfoque en la logística le permitió mantener a sus soldados en movimiento y en combate, incluso en territorios hostiles. El avance logístico en la guerra moderna refleja directamente la influencia de Napoleón. Hoy en día, las Fuerzas Armadas de varios países cuentan con complejos sistemas logísticos que aseguran el suministro de alimentos, municiones, combustible y otros suministros, lo que permite operaciones a largo plazo en cualquier terreno.
La invención de los vehículos de transporte especializados, los aviones de carga y la infraestructura de suministro global permite que los ejércitos modernos operen con la misma eficiencia que Napoleón buscó lograr. En conflictos recientes, como las operaciones en el Oriente Medio, la logística ha sido crucial para mantener el funcionamiento eficiente de las fuerzas militares en regiones aisladas y hostiles. Concentración de fuerzas y poder decisivo, la base de la doctrina militar moderna. Otro principio central de Napoleón fue la concentración de fuerzas en puntos críticos del campo de batalla. Creía que la fuerza de ataque máxima debía dirigirse al punto más vulnerable del enemigo, asegurando una ventaja decisiva. Esta práctica de dirigir todos los recursos en un esfuerzo concertado para desestabilizar al adversario sigue siendo una táctica esencial en la doctrina militar moderna, conocida como el principio de las masas. Este concepto se puede observar en las operaciones militares contemporáneas, especialmente en situaciones que requieren un ataque de precisión. Por ejemplo, las campañas aéreas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y la guerra de Irak utilizaron ataques concentrados en puntos estratégicos para desmantelar rápidamente la infraestructura militar del enemigo y debilitar sus fuerzas. La idea de masa se utiliza para maximizar el impacto de las operaciones y minimizar el tiempo y los recursos necesarios para lograr una victoria. La influencia de Napoleón en este principio es una prueba de que sus tácticas siguen siendo fundamentales para la práctica de la guerra. Adaptabilidad e inteligencia situacional. Lecciones para el comando moderno. La capacidad de Napoleón para adaptar sus tácticas al contexto específico de cada batalla es un ejemplo clásico de inteligencia situacional. Creía que un plan rígido era una debilidad, por lo que prefería un enfoque flexible en el que se hacían ajustes a medida que cambiaban las condiciones del campo de batalla. Este principio de adaptabilidad se ha convertido en uno de los pilares de la formación militar moderna, especialmente para las unidades de operaciones especiales y los comandos de élite. Hoy en día, la adaptabilidad es un rasgo esencial en cualquier operación militar, en un entorno donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. El uso de tecnología avanzada como drones, satélites y sistemas de vigilancia permite a los comandantes tener una visión en tiempo real del campo de batalla, lo que facilita la toma de decisiones ágiles e informadas. Además, la guerra moderna incluye amenazas asimétricas como las insurgencias y los grupos terroristas que requieren un enfoque adaptativo y dinámico. El entrenamiento militar actual se centra en preparar a los soldados y comandantes para hacer frente a cambios rápidos y desafíos inesperados, siguiendo el ejemplo de adaptabilidad de Napoleón. El legado de Napoleón en las academias militares y la formación de oficiales, las contribuciones de Napoleón a la estrategia y al arte de la guerra son tan significativas que su legado se enseña y estudia en academias militares de todo el mundo. El pensamiento estratégico y táctico de Napoleón, sus campañas y las lecciones de sus batallas, tanto las victorias como las derrotas, sirven como fuente de aprendizaje para los oficiales en formación. El pensamiento napoleónico se convirtió en un modelo de estudio, y muchos de los principios que desarrolló continúan aplicándose en los cursos de formación de líderes militares. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Academia Militar de West Point incluye las campañas de Napoleón como una parte esencial del plan de estudios de historia militar. Los cadetes estudian sus batallas en profundidad, analizando el uso del terreno, las maniobras
la logística y el impacto psicológico de sus tácticas. Otros países, como Francia, Reino Unido y Rusia, también están estudiando sus campañas. Este estudio no es solo una revisión de la historia militar, es una forma de aprender principios de liderazgo, resiliencia y toma de decisiones bajo presión. Además, el legado de Napoleón trasciende el ámbito militar e inspira a profesionales de diferentes ámbitos. Sus principios de planificación y adaptabilidad son utilizados por gerentes, ejecutivos y emprendedores, quienes ven en sus estrategias una fuente de inspiración para resolver problemas complejos y destacar en entornos competitivos. El pensamiento napoleónico sigue siendo relevante para aquellos que buscan comprender cómo actuar de manera estratégica y decisiva en contextos desafiantes. La influencia en la tecnología militar y las operaciones contemporáneas. La tecnología militar moderna encarna muchos de los principios napoleónicos de planificación y ejecución. El uso de satélites, la comunicación digital y la inteligencia artificial fortalece la movilidad, la adaptabilidad y las habilidades logísticas que defendió Napoleón. Por ejemplo, los drones permiten a los comandantes obtener una vista panorámica del campo de batalla, similar a la forma en que Napoleón estudió el terreno y lo usó a su favor. La logística también se volvió más eficiente con el uso de sistemas de seguimiento y gestión de suministros, lo que permitió una cadena de suministro rápida y confiable, algo que Napoleón anticipó como clave para la victoria. En resumen, el impacto de Napoleón en la guerra moderna es innegable. Sus innovaciones no solo dieron forma al pensamiento militar, sino que también continúan inspirando a nuevas generaciones de estrategas. Al transformar la guerra en una ciencia de precisión y planificación, dejó un legado que resuena en todos los aspectos de las operaciones contemporáneas. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, exploraremos cómo se pueden aplicar estas enseñanzas fuera del campo de batalla, mostrando cómo el público puede utilizar estas lecciones para abordar desafíos y tomar decisiones estratégicas en la vida cotidiana. Las tácticas y estrategias de Napoleón Bonaparte, aunque desarrolladas para el campo de batalla, contienen lecciones valiosas que se pueden aplicar en muchas áreas de la vida moderna. Sus principios de movilidad, concentración de esfuerzos, logística y adaptabilidad no solo son aplicables en contextos militares, sino también en retos cotidianos, ya sea en entornos laborales, proyectos personales o incluso en relaciones interpersonales. El genio de Napoleón radica no solo en la aplicación de estas estrategias, sino también en la forma en que las moldeó para responder a diferentes circunstancias, enseñándonos la importancia de una mentalidad flexible y orientada a objetivos. Veamos cómo se pueden adaptar estos principios para el uso diario. Movilidad y flexibilidad en las decisiones, moviéndose con agilidad. Napoleón comprendió la importancia de moverse con rapidez y flexibilidad. Para él, no se trataba solo de moverse físicamente, sino también de responder con prontitud a los cambios en el campo de batalla. Creía que la velocidad era una ventaja esencial y que imponiendo un ritmo rápido al enemigo podía desestabilizarlo. Este principio es aplicable en contextos modernos, donde la velocidad de las decisiones y la capacidad de adaptación son diferenciales importantes. En un entorno empresarial, la flexibilidad puede significar la diferencia entre adaptarse a los cambios del mercado o perder relevancia. Los profesionales ágiles, que se mueven rápidamente para aprovechar las oportunidades, suelen estar un paso por delante de los competidores. Por ejemplo, las startups y las empresas innovadoras que adoptan un enfoque flexible son capaces de responder rápidamente a las nuevas demandas de los clientes, ajustar los productos y aprovechar los mercados emergentes.
La idea de movilidad también se aplica a la vida personal. Estar dispuesto a salir de tu zona de confort, probar nuevos enfoques y adaptarte a nuevas realidades puede abrir puertas inesperadas. Concentración de esfuerzos. Enfoque en las prioridades. Napoleón sabía que era fundamental concentrar las fuerzas en el punto correcto del campo de batalla para lograr una victoria decisiva. En lugar de dispersar recursos en varios frentes, centró todos sus esfuerzos en el objetivo más importante. Este principio de enfoque es extremadamente relevante en el mundo moderno, donde estamos constantemente distraídos por diversas demandas y estímulos. Para aquellos que desean maximizar la eficiencia, ya sea en proyectos profesionales o personales, enfocarse en una prioridad a la vez le permite lograr mejores resultados. Este enfoque nos ayuda a evitar el desperdicio de energía y a aumentar la calidad del trabajo realizado. Por ejemplo, en una rutina de trabajo, centrarse en las tareas más críticas en lugar de dividir la atención entre varias tareas menos importantes garantiza un avance más rápido y significativo. La concentración de esfuerzos consiste en invertir en lo que realmente importa, no en malgastar energía en actividades secundarias que no contribuyen directamente al logro de los objetivos. Logística y organización. Planificación y preparación. Napoleón era conocido por su habilidad para organizar la logística de sus ejércitos, asegurándose de que sus tropas tuvieran los recursos que necesitaban para seguir el ritmo de las campañas. Entendió que la logística era el soporte invisible, pero esencial para el éxito a largo plazo. Este principio de organización y preparación se puede aplicar en cualquier área de la vida moderna donde la eficiencia y la continuidad sean primordiales. Para las personas, las empresas o los equipos, organizar los recursos y anticiparse a las necesidades es esencial para mantener la productividad. Una buena planificación y una organización eficiente ayudan a evitar contratiempos y a mantener las operaciones funcionando sin problemas. Esto puede incluir todo, desde la gestión del tiempo y las finanzas personales hasta la gestión de recursos en proyectos empresariales. Cuando estamos preparados, con todos los recursos necesarios a nuestra disposición, nos volvemos más capaces de enfrentar los obstáculos y mantener el ritmo, al igual que el ejército de Napoleón en sus campañas más largas y desafiantes. Adaptabilidad y resiliencia. Adaptarse a las circunstancias. Uno de los aspectos más impresionantes de Napoleón fue su capacidad de adaptación. Era conocido por ajustar sus tácticas durante las batallas, adaptándose rápidamente a condiciones inesperadas y cambiando los planes según fuera necesario. En la vida moderna, esta capacidad de adaptación es esencial, especialmente en tiempos de incertidumbre, como en las recesiones económicas o los cambios en el mercado laboral. La adaptabilidad permite a las personas superar situaciones adversas con una mentalidad abierta y resiliente. Los profesionales que son flexibles en sus métodos y están dispuestos a ajustar sus enfoques son más capaces de hacer frente a los cambios, como las nuevas tecnologías o las políticas empresariales. A nivel personal, la resiliencia emocional, la capacidad de recuperarse después de los contratiempos, es un recurso valioso para enfrentar desafíos y mantener la motivación a largo plazo. Napoleón nos enseña que la rigidez puede ser una debilidad y que la capacidad de adaptación es una de las cualidades más fuertes en tiempos de turbulencia. Pensamiento estratégico y visión a largo plazo. Planificación para el futuro. Napoleón siempre mantuvo una visión estratégica, anticipándose a los movimientos de sus enemigos y planificando sus campañas con objetivos claros. Fue capaz de ver más allá de las batallas inmediatas y considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones. Este tipo de pensamiento estratégico es sumamente valioso en cualquier área, ya que permite a las personas tomar decisiones reflexivas, considerando el impacto que tendrán en el futuro.
En la vida personal y profesional, tener una visión a largo plazo significa priorizar los objetivos que ofrecen beneficios duraderos sobre las gratificaciones instantáneas. Para los líderes empresariales, esto significa planificar las acciones de la empresa pensando en el futuro, garantizando la sostenibilidad y el crecimiento continuo. En situaciones cotidianas, el pensamiento estratégico nos ayuda a tomar decisiones que nos acercan a nuestros objetivos, incluso si el camino es desafiante. Napoleón nos enseña que una visión estratégica es lo que diferencia a los que solo reaccionan a las circunstancias de los que dan forma a su propio destino. Aplicación de los principios de Napoleón en la vida cotidiana. Estos principios de Napoleón, movilidad, concentración, logística, adaptabilidad y visión estratégica, son herramientas prácticas que pueden fortalecer la vida de cualquiera que los adopte. Integrarlos en nuestra vida diaria nos ayuda a enfrentar los desafíos con una mentalidad enfocada, adaptativa y resiliente. Así como Napoleón transformó el campo de batalla aplicando estos principios, también puedes usarlos para convertir situaciones adversas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La aplicación de estas lecciones en la vida cotidiana puede incluir prácticas sencillas como establecer prioridades, organizar los recursos, planificar con antelación y mantener una mentalidad flexible. La vida, al igual que una batalla, está llena de desafíos y cambios constantes. Las enseñanzas de Napoleón nos muestran que con un enfoque estratégico y bien estructurado, es posible enfrentar cualquier desafío y avanzar hacia nuestros objetivos. Después de todo, los principios de Napoleón trascienden el campo de batalla y se aplican a cualquier contexto en el que se necesite estrategia, organización y resiliencia. Como él mismo dijo, la victoria pertenece a los más perseverantes. Con esta mentalidad estarás preparado para lograr tus propias victorias, ya sea en el trabajo, en los estudios o en los proyectos personales. A medida que nos acercamos a la conclusión, los invito a reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden ser útiles en su propia vida y aspiraciones. En el próximo y último capítulo, recapitularemos estas lecciones y reforzaremos la importancia de aplicar estos principios, que no solo nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, sino también a convertirnos en líderes más efectivos y resilientes en un mundo de constantes desafíos y oportunidades. En este video, recorremos el viaje estratégico de Napoleón Bonaparte, desentrañando la mente de uno de los más grandes comandantes de la historia. Desde sus primeras campañas en Italia hasta sus batallas más emblemáticas, Napoleón mostró al mundo cómo la combinación de inteligencia, adaptabilidad y liderazgo puede conducir a victorias grandiosas. Sus principios de guerra, como la movilidad, la concentración de fuerzas, la organización logística y la adaptabilidad, no solo cambiaron la forma en que se llevaba a cabo la guerra, sino que también dejaron valiosas enseñanzas que se pueden aplicar en la vida cotidiana. Estas lecciones van más allá del contexto militar y se aplican a cualquier área en la que la estrategia sea fundamental para el éxito. Napoleón nos enseña que no es solo la fuerza bruta la que gana una batalla, sino la capacidad de planificar, adaptarse y moverse de manera ágil y eficiente. Nos muestra la importancia de mantenernos enfocados en las prioridades, estar preparados para el cambio y tener una visión clara a largo plazo. Estos son principios atemporales, y al aplicarlos, cualquiera puede desarrollar una mentalidad ganadora, preparada para enfrentar la adversidad y convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento. El genio de Napoleón residía en su capacidad para ver el panorama general y comprender cada detalle que componía el campo de batalla. Era un maestro en conectar las piezas de un complejo rompecabezas estratégico, creando un todo cohesivo que lo llevó al éxito.
Este mismo concepto se puede aplicar a nuestros propios objetivos. Cuando vemos el campo de batalla de nuestra vida, podemos usar los mismos principios para tomar decisiones inteligentes y estratégicas. Ahora es tu turno de alistarte. Suscríbete al canal y deja tu like. Así como Napoleón nunca luchó sin el apoyo de su ejército, contamos contigo para ampliar nuestras filas de conocimiento. Cada me gusta y suscripción fortalece nuestro ejército de conocimiento y nos ayuda a brindarle contenido más inspirador y enriquecedor. Emprendamos juntos este viaje estratégico. La historia de Napoleón es también una historia de resiliencia. Incluso después de las derrotas y los momentos de crisis, se mantuvo decidido, siempre buscando formas de superar los obstáculos y adaptarse a las circunstancias. Este espíritu resiliente es uno de los mayores legados que podemos aprender de él. La vida está llena de altibajos y las victorias no solo llegan a los más fuertes, sino a los que persisten, se adaptan y mantienen la visión clara. Napoleón nos recuerda que la victoria pertenece a los más perseverantes y que cada reto que se enfrenta es una oportunidad para aprender y fortalecerse. Así que, al concluir este viaje a través de su vida y sus batallas, te invito a reflexionar sobre el impacto de estas lecciones en tu propia trayectoria. ¿Cómo puedes aplicar la movilidad, la concentración de esfuerzos, la logística y la adaptabilidad a tus propios objetivos? ¿Qué áreas de tu vida pueden beneficiarse de una visión estratégica y un enfoque enfocado y resiliente? Al adoptar estos principios, estarás cultivando una mentalidad de victoria, listo para enfrentar las batallas cotidianas con confianza y determinación. La historia de Napoleón Bonaparte no termina aquí. Su legado continúa inspirando a líderes, estrategas y personas comunes que buscan mejorar sus vidas y lograr sus propias victorias. Que te inspires en los principios que él dejó, aplicándolos no solo para ganar, sino para transformar cada reto en un paso para alcanzar el éxito. Al igual que Napoleón, mantente fuerte, concentrado y preparado para adaptarte al cambio, porque la victoria pertenece a aquellos que siempre están listos para el siguiente paso.